Me llamo Beatriz Mendoza. Tengo 32 años y hasta hace 3 días creía saber quién era. Hija de Antonio Mendoza, fundador de Mendoza Construcciones, un imperio que levantó desde cero con sus propias manos. Esposa de Javier Castillo, un hombre al que amé con toda mi alma durante 7 años. Hermana de Cristina Mendoza, 5 años menor que yo, a quien cuidé como una madre después de que la nuestra muriera cuando ella tenía 12. Todo eso era cierto, pero también era mentira. El funeral de mi padre fue en la iglesia de San Jerónimo el Real, en pleno centro de Madrid, una mañana gris de noviembre, con ese cielo plomizo que parece querer aplastarte contra el suelo. Había más gente de la que esperaba, políticos, empresarios, periodistas. Mi padre era un hombre importante, y los buitres siempre acuden cuando un árbol cae. Yo estaba de pie frente al ataúd, con el velo negro manchado de lágrimas, cuando sentí la mano de Javier en mi hombro. Su tacto, que antes me reconfortaba, ahora me parecía frío, casi mecánico. Tranquila, Beatriz, susurró, pero su voz no transmitía consuelo. Pronto terminará todo esto. No entendí entonces el verdadero significado de sus palabras. ¿Cómo iba a hacerlo? Mi hermana Cristina estaba al otro lado del altar, vestida de luto impecable, con un traje de Chanel que debía costar lo que una empleada de mi padre ganaba en 6 meses. No había llorado ni una sola vez. Sus ojos, esos mismos ojos verdes que heredamos de nuestra madre, estaban secos como el desierto de Tabernas. Cuando el sacerdote terminó la misa y comenzaron a trasladar el féretro hacia el coche fúnebre, me acerqué a ella. Cristina, tenemos que hablar sobre el testamento. Papá nunca me dijo nada, pero seguro que hay algo para las dos, ¿no? Ella me miró con una sonrisa que heló mi sangre. ¿Testamento? Claro que hay testamento, hermana, y está todo muy claro. ¿Qué quieres decir? Lo sabrás esta tarde, en la notaría, a las 5. No faltes. Se dio la vuelta sin darme tiempo a responder, caminando hacia el coche negro donde la esperaba su chofer. Me quedé paralizada, con una sensación extraña en el estómago, como si algo dentro de mí supiera ya lo que estaba por venir. Javier apareció a mi lado, sujetándome del brazo con fuerza. Vamos, Beatriz, tenemos que ir a casa a cambiarnos. Javier, ¿tú sabes algo del testamento? Pregunté, buscando en sus ojos alguna señal de complicidad. Él evitó mi mirada. Tu padre era un hombre reservado, nunca hablaba de esas cosas conmigo. Mentira, lo supe en ese instante. Llevaba 7 años casada con él, conocía cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz cuando mentía, pero estaba tan rota por la muerte de mi padre que decidí ignorarlo. Error número 1. La notaría estaba en la calle Alcalá, en un edificio antiguo con ascensor de madera y suelos de mármol. Llegué puntual, acompañada de Javier, que apenas había pronunciado palabra durante todo el trayecto. Cristina ya estaba allí, sentada en una silla de terciopelo rojo, con las piernas cruzadas y una expresión de triunfo mal disimulada. A su lado, un hombre mayor, de pelo cano y traje caro, que reconocí al instante, don Emilio Figueroa, el abogado de mi padre desde hacía 30 años. Pero no estaba solo, había otro hombre, más joven, moreno, con gafas de pasta negra y una carpeta azul bajo el brazo. No lo conocía. Beatriz, siéntate, dijo don Emilio, señalando la silla frente a su escritorio. Vamos a proceder a la lectura del testamento de tu padre. Don Emilio, ¿por qué hay tanta gente? Pensé que sería solo la familia. El abogado carraspeó, incómodo. Bueno, tu padre hizo algunas disposiciones que requieren la presencia de ciertas personas. El hombre joven se presentó. Soy Alejandro Ruiz, el nuevo abogado de la señorita Cristina. Estoy aquí para representar sus intereses. ¿Sus intereses? Repetí, confundida. Cristina, ¿por qué necesitas tu propio abogado? Mi hermana sonrió, esa sonrisa que siempre usaba cuando iba a conseguir lo que quería. Porque soy precavida. Beatriz, algo que tú nunca has sido. Don Emilio comenzó a leer el documento. Las primeras cláusulas eran las habituales: declaraciones de voluntad, reconocimiento de herederos, disposiciones generales. Luego llegó al meollo. Declaro heredera universal de todos mis bienes, propiedades, acciones, cuentas bancarias y cualquier otro activo a mi nombre a mi hija menor, Cristina Mendoza López. Mi hija mayor, Beatriz Mendoza López, recibirá únicamente el usufructo vitalicio del piso familiar en la calle Serrano, número 45, siempre y cuando no contraiga nuevas nupcias o mantenga una relación sentimental pública. El silencio se hizo absoluto. Podía oír mi propio corazón latiendo en mis oídos. ¿Cómo dice? Susurré. Lo has oído perfectamente, dijo Cristina, levantándose.
Papá te dejó lo justo para que no te mueras de hambre, pero nada más. Dijo que eras una inútil que no sabía administrar el dinero, que te habías casado con un trepa que solo quería nuestra fortuna. Cállate, grité, poniéndome en pie de golpe. Papá nunca diría eso. Esto es una falsificación. Don Emilio negó con la cabeza, apenado. Lo siento, Beatriz. El testamento está certificado, firmado ante notario y registrado. Es completamente legal, pero yo soy la hija mayor. Siempre trabajé con papá en la empresa. Sé cómo funciona todo. Cristina nunca ha puesto un pie en las oficinas. Papá pensó que era mejor así, respondió Cristina, ajustándose el collar de perlas que llevaba puesto, las mismas perlas que habían sido de nuestra madre. Dijo que eras demasiado blanda, que no tenías carácter para dirigir el imperio. En cambio, yo tengo otros talentos. Miró a Javier, que seguía sentado, sin intervenir. Fue entonces cuando lo vi, un intercambio de miradas entre ellos, breve, casi imperceptible, pero suficiente para que todas las piezas encajaran en mi cabeza. No, musité, no puede ser, que no puede ser, querida esposa, preguntó Javier, con una voz que nunca le había escuchado, fría, calculadora, cruel. ¿Tú y ella? ¿Desde cuándo? Javier se levantó, arreglándose la corbata con parsimonia. Desde hace 2 años, aproximadamente, justo después de que tu padre empezara a ponerte al frente de algunos proyectos. Necesitábamos asegurarnos de que todo saliera según lo planeado. ¿Planeado? Repetí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Esto estaba planeado? Cristina se acercó a Javier y le rodeó el cuello con un brazo, posesiva. Claro que sí, hermana. ¿Creíste que iba a permitir que te quedaras con todo? Trabajé mucho para ganarme el favor de papá. Bueno, trabajé, digamos que supe cómo manipularlo en sus últimos meses. Cuando estaba débil, confundido, dependiente de la morfina, fue fácil. Eres una monstrua, escupí. Soy inteligente. Hay una diferencia. Javier se colocó frente a mí, con los brazos cruzados. Beatriz, no voy a andarme con rodeos. Quiero el divorcio. Ya he hablado con mi abogado y he preparado los papeles. Firmas hoy y te vas con lo puesto, o te arruino en un juicio que durará años y te dejará sin un euro. ¿Cómo te atreves? Mi voz temblaba, pero no de miedo, de rabia. He estado a tu lado durante 7 años. Te apoyé cuando empezaste tu negocio, cuando quebraste, cuando necesitaba el apellido Mendoza para abrir puertas, completó él. Eso es lo único que me diste, un apellido. Ahora ese apellido tiene dueña. Y no eres tú. Cristina soltó una risita aguda. Además, Javier y yo nos vamos a casar. En cuanto el divorcio esté firme, claro, él será mi esposo y juntos dirigiremos Mendoza Construcciones. Bueno, yo pondré el dinero y él pondrá la experiencia. Es un trato justo. ¿Sabes qué? Dije, conteniendo las lágrimas. Os vais a pudrir en el infierno, los dos. Salí de la notaría dando un portazo, pero antes de llegar a la calle, Cristina gritó desde la puerta. Beatriz, se me olvidaba, el piso de Serrano, tendrás que desalojarlo en una semana, necesito reformarlo para mi boda. Llegué a la acera y vomité, literalmente, allí, en plena calle Alcalá, con la gente mirándome como si fuera una mendiga. Mi vida entera se había desmoronado en menos de 1 hora. Caminé sin rumbo durante horas, bajo la lluvia fina que empezó a caer al anochecer. No tenía a dónde ir. Mis amigos, ¿quiénes eran mis amigos? Todos habían sido amigos de Javier, o socios de mi padre, gente que me daría la espalda en cuanto se enteraran de lo ocurrido. Terminé en un banco de la Plaza Mayor, empapada, tiritando, con el maquillaje corrido y el alma hecha pedazos. La gente pasaba a mi lado sin verme, envueltos en sus chaquetas y paraguas, ajenos a mi dolor. Fue entonces cuando alguien se sentó a mi lado. Señorita Mendoza, levanté la vista. Era un hombre mayor, de unos 60 años. Con gabardina beige y sombrero. Tenía los ojos más tristes que había visto jamás. ¿Quién es usted? Pregunté, con la voz ronca de tanto llorar. Me llamo Isidro. Isidro Campos. Fui el chofer de su padre durante 20 años. Isidro, repetí, intentando recordar. Sí, usted condujo para papá hasta que se jubiló, hace 3 años. Exacto. Y antes de morir, don Antonio me pidió que le entregara esto si algún día las cosas se ponían feas. Sacó un sobre de papel manila, amarillento, sellado con lacre rojo. En el frente, escrito con la caligrafía inconfundible de mi padre, se leía, para mi hija Beatriz, ábrelo solo cuando estés lista para luchar. Las lágrimas volvieron a brotar. ¿Qué es esto? No lo sé, señorita,
Solo sé que don Antonio me dijo que confiaba en usted más que en nadie, que usted era la única que podía salvar lo que él construyó, pero el testamento, él me desheredó. Isidro sonrió, una sonrisa triste pero llena de sabiduría. ¿De verdad cree que un hombre como su padre, que construyó un imperio desde cero, que sobrevivió a 3 crisis económicas, que se enfrentó a políticos y banqueros, cree que ese hombre iba a dejar su legado en manos de alguien como su hermana? Me quedé paralizada. ¿Qué quiere decir? Ábralo, dijo Isidro, levantándose, y cuando termine, búsqueme, tengo más que contarle. Se fue, perdiéndose entre la multitud, dejándome sola con el sobre en las manos. Mis dedos temblaban mientras rompía el lacre. Dentro había varias hojas escritas a mano, con la letra temblorosa de mi padre, y una llave pequeña, dorada, con un número grabado, 237. La primera hoja decía: Beatriz, hija mía, si estás leyendo esto, significa que Cristina y Javier han hecho su movimiento. Lo siento, debí advertirte, pero necesitaba estar seguro de mis sospechas antes de actuar. Hay cosas que no sabes, sobre tu hermana, sobre tu marido, sobre mí mismo. Encontrarás la verdad en la caja de seguridad número 237 del Banco de Santander, sucursal de la calle Velázquez. La combinación es la fecha de nacimiento de tu madre, pero ten cuidado, Beatriz, porque la verdad duele, y porque hay gente dispuesta a matar para que no salga a la luz. Confío en ti, siempre lo he hecho. Te quiere, papá. Leí la carta 3 veces, 4, 5, hasta que las palabras perdieron sentido y solo quedó una certeza. Mi padre no me había abandonado. Había algo más, algo que él había preparado para protegerme. Guardé las hojas en el sobre, apreté la llave contra mi pecho y levanté la vista hacia el cielo gris de Madrid. La guerra acababa de comenzar. Al día siguiente, fui al banco. La sucursal de la calle Velázquez era elegante, silenciosa, con olor a dinero viejo. El director, un hombre llamado don Lucas, me reconoció al instante. Señorita Mendoza, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito acceder a la caja de seguridad número 237. Don Lucas frunció el ceño. Esa caja está a nombre de su padre, don Antonio, sin su autorización expresa. Tengo la llave, interrumpí, mostrándosela, y una carta suya autorizándome. El director examinó la llave y la carta con atención. Luego asintió lentamente. Sígame. La caja de seguridad era grande, del tamaño de un maletín. La abrí con manos temblorosas. Dentro encontré una carpeta gruesa con documentos legales, varios sobresellados, una grabadora digital antigua, un pendrive, y un sobre más pequeño, con mi nombre. Dejé todo dentro de la caja excepto el sobre pequeño. Lo abrí allí mismo. Beatriz, si has llegado hasta aquí, ya sabes que no todo es lo que parece. Dentro de esta caja encontrarás pruebas de que tu hermana y tu marido llevaban años planeando apropiarse de la empresa. Pero también encontrarás algo más. Documentos que demuestran que Cristina no es hija biológica de tu madre. Tu madre y yo adoptamos a Cristina cuando era un bebé. Sus padres biológicos murieron en un accidente. Nunca te lo contamos porque queríamos protegerla, pero también porque, bueno, porque tu madre nunca superó del todo la infertilidad que sufrió después de tenerte. Eso no la hace menos tu hermana, pero explica muchas cosas. Su ambición, su falta de escrúpulos, su capacidad para manipular. En los documentos adjuntos encontrarás también información sobre las cuentas offshore que tu hermana ha estado usando para desviar fondos de la empresa. Con eso puedes denunciarla, pero hay algo más, algo que cambiará todo. Busca a Manuel Romero. Fue mi socio durante 40 años. Rompimos cuando descubrió lo que Cristina estaba haciendo. Él tiene la otra parte del rompecabezas. No confíes en nadie más, ni en la policía, ni en los jueces, ni en los abogados. Cristina ha comprado a muchos. Te quiero, hija, y estoy orgulloso de ti, papá. Salí del banco con la carpeta bajo el brazo, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mi padre había preparado todo, me había dado las armas para luchar, pero también me había dado una carga enorme, la verdad sobre mi hermana, sobre mi matrimonio, sobre mi propia historia familiar. Caminé por la calle Velázquez sin rumbo fijo, procesando todo lo que acababa de descubrir. Cuando llegué a la altura del número 54, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga, señorita Beatriz Mendoza, una voz masculina, joven, profesional. Sí, soy yo. Soy el inspector Gonzalo Vargas, de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Necesito hablar con usted urgentemente. Tenemos motivos para creer que su vida corre peligro. Perdone, su hermana Cristina ha contratado a alguien para, bueno,
para asegurarse de que usted no interfiera en sus planes, le sugiero que venga a comisaría ahora mismo, o mejor, deme una dirección y voy a buscarla. Miré a mi alrededor. La calle estaba llena de gente, pero de repente todos me parecían sospechosos. El hombre del periódico, la mujer con el carrito de la compra, el ciclista que esperaba en el semáforo. Estoy en la calle Velázquez, esquina con Ortega y Gasset. Llevo una chaqueta azul, quédese ahí, llego en 10 minutos. Colgué y me apoyé contra la pared de un edificio, tratando de controlar mi respiración. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. 10 minutos. Solo tenía que esperar 10 minutos, pero cuando levanté la vista, vi un coche negro, sin matrícula, que avanzaba lentamente hacia mí. Las ventanas tintadas no dejaban ver quién iba dentro. Instintivamente, eché a correr. Metros. Eso era lo que me separaba de la boca del metro. Si lograba llegar, escuché el motor acelerarse detrás de mí. El coche negro subió a la acera. Y entonces, una mano me agarró del brazo y me metió en un portal. Tranquila, soy yo, dijo una voz conocida. Era Isidro, el chofer de mi padre. Isidro, ¿qué hace aquí? La he estado siguiendo desde que salió del banco. Sabía que vendrían por usted. El coche negro pasó de largo, sin detenerse. Tenemos que irnos, dijo Isidro. Tengo un coche aparcado 2 calles más abajo. Vamos. ¿Pero el inspector? ¿El inspector? Isidro negó con la cabeza. Esa llamada era falsa. Cristina tiene contactos en la policía. Iban a tenderle una trampa. ¿Cómo sabe todo esto? Porque llevo 3 años vigilándola. Señorita, desde que su padre cayó enfermo, él me pidió que la protegiera. Pase lo que pase, me agarró del brazo y me guió por un laberinto de calles secundarias, hasta llegar a un Seat blanco, viejo, discreto. Suba, dijo, la llevaré a un lugar seguro, y de paso, le presentaré a alguien que necesita conocer. ¿A quién? A Manuel Romero, el único hombre que puede ayudarla a destruir a su hermana. Subí al coche sin dudarlo. Ya no tenía nada que perder, pero aún no sabía que lo peor estaba por llegar, que las pruebas que guardaba mi padre no solo demostraban la traición de Cristina y Javier, sino también secretos que cambiarían para siempre mi visión de mi familia, secretos que, una vez revelados, harían temblar los cimientos de medio Madrid. El coche arrancó y se perdió entre el tráfico de la capital, mientras yo apretaba contra mi pecho la carpeta que contenía la verdad. La guerra había comenzado, y yo estaba decidida a ganarla. El Seat blanco de Isidro olía a tabaco rancio y a naftalina. Me acomodé en el asiento del copiloto, apretando la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo. Las calles de Madrid pasaban borrosas tras la ventanilla, reflejos de luces y sombras que se mezclaban con mis pensamientos. ¿A dónde me lleva?, pregunté, mirando a Isidro. A un sitio seguro. Don Antonio lo preparó todo antes de morir. Tenía miedo de que algo así pudiera pasar. ¿Miedo? Mi padre nunca tuvo miedo de nada. Isidro rió, una risa seca, sin alegría. Todos tienen miedo, señorita, hasta los hombres más fuertes. La diferencia es que unos se paralizan y otros actúan. Su padre actuó. Tomamos la M30 dirección sur, dejando atrás los edificios elegantes de Salamanca para adentrarnos en barrios más humildes. Carabanchel, Usera, calles estrechas, farolas que parpadeaban, persianas bajadas. ¿Dónde está ese sitio?, insistí. En Toledo. Una casa que su padre compró hace años, a nombre de un testaferro. Nadie sabe que existe, excepto yo y Manuel Romero. Manuel Romero, el socio de papá. Exacto. Lleva años esperando este momento. ¿Esperando qué? Isidro me miró de reojo, sus ojos cansados brillando bajo la luz del salpicadero. Que usted estuviera lista para luchar. Llegamos a la casa pasada la medianoche. Era una construcción de piedra, antigua, rodeada de olivos. En el interior, el mobiliario era sencillo pero acogedor. Sofás de cuero gastado, una chimenea encendida, estanterías llenas de libros. Y allí, sentado junto al fuego, estaba Manuel Romero. Debía tener unos 70 años, pero aparentaba menos. Alto, delgado, con el pelo plateado y unas manos grandes que sostenían un vaso de brandy. Cuando entré, se levantó y me miró con una intensidad que me hizo sentir pequeña. Beatriz, dijo, con voz grave, por fin. Señor Romero, no sé ni por dónde empezar. Siéntate. Vas a necesitar algo fuerte para lo que tengo que contarte. Me sirvió un brandy que quemó mi garganta pero me calmó los nervios. Isidro se quedó de pie junto a la puerta, como un centinela. Empecemos por el principio, dijo Manuel, sentándose frente a mí. Tu padre y yo fundamos Mendoza Construcciones en 1985. Él era el visionario.
Yo el hombre de números. Nos complementábamos. Durante 30 años. Construimos un imperio. Lo sé, papá siempre hablaba de usted con admiración, hasta que llegó Cristina. El nombre de mi hermana resonó en la habitación como un trueno. ¿Qué pasó con Cristina? Manuel bebió un trago largo antes de responder. Tu hermana siempre fue lista, muy lista, pero no para los negocios legítimos. Descubrí que estaba desviando fondos de la empresa cuando tu padre empezó a enfermar. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. Y cuando la confronté, ella me amenazó. ¿Amenazarlo? ¿Con qué? Con pruebas falsas. Documentos que decían que yo había estado robando durante años. Los había preparado con ayuda de tu marido. Sentí un nudo en el estómago. Javier, él también estaba involucrado. Más de lo que imaginas. Javier no es solo el amante de tu hermana, es el cerebro de toda la operación. Él fue quien convenció a Cristina para que se hiciera con el control de la empresa. Él quien sobornó a los notarios, a los jueces, a los políticos. El quien planeó el testamento falso. ¿Falso? Repetí, incorporándome. ¿El testamento es falso? Manuel sonrió, pero era una sonrisa amarga. Tu padre nunca te habría desheredado. Te quería más que a nada en el mundo. El testamento que leyeron en la notaría es una falsificación. Cristina y Javier pagaron a un notario corrupto para que lo validara. Pero don Emilio Figueroa, él era el abogado de papá desde siempre. Don Emilio está muerto. Beatriz murió de un infarto hace 3 meses. El hombre que leyó el testamento era un impostor. Pagado por tu hermana. El mundo se detuvo. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Cristina lo había planeado todo al detalle. Sabía que tu padre estaba enfermo, que no le quedaba mucho tiempo, así que fue tejiendo su red. Compró a empleados, a abogados, a funcionarios, incluso a algunos policías. Recordé la llamada del falso inspector. Esta noche recibí una llamada de alguien que decía ser de la policía. Dijo que mi vida corría peligro. Era una trampa, confirmó Isidro desde la puerta. Si hubiera ido, la habrían detenido con cargos falsos. O peor. Manuel y Isidro intercambiaron una mirada. Cristina no se detendrá ante nada para asegurarse de que usted desaparezca, dijo Manuel. Ha contratado a gente peligrosa, gente que no duda en ensuciarse las manos. Entonces, ¿qué hago? ¿Esconderme el resto de mi vida? No, vas a luchar, y vas a ganar. Manuel se levantó y fue hacia un armario empotrado. Abrió una puerta secreta que revelaba una caja fuerte empotrada en la pared. Marcó una combinación y sacó una carpeta similar a la que yo llevaba. Tu padre y yo trabajamos durante meses para reunir pruebas. Aquí tienes todo lo que necesitas para demostrar que el testamento es falso, que Cristina ha estado desviando fondos, que Javier ha cometido fraude fiscal y que ambos han sobornado a media docena de funcionarios públicos. ¿Por qué no lo denunciaron antes? ¿Por qué esperaron a que papá muriera? Porque necesitábamos que ellos se confiaran. Si hubiéramos actuado demasiado pronto, habrían destruido las pruebas. Además, tu padre quería protegerte. Sabía que si denunciaba a Cristina, ella intentaría hacerte daño, pero ahora estoy en peligro de todas formas. Ahora tienes las armas para defenderte. Pasé las páginas de la carpeta. Eran documentos bancarios, transferencias, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones, todo meticulosamente organizado, fechado, anotado. Esto es increíble. Tu padre era un hombre meticuloso. Sabía que algún día necesitarías esto. De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sé dónde estás. No importa cuánto corras. Te encontraré. Sé. Se lo enseñé a Manuel. Su expresión se endureció. Nos han localizado. Tenemos que irnos. ¿Cómo es posible? Pregunté, sintiendo el pánico crecer. Nadie sabe que estoy aquí. Tu hermana tiene recursos. Y tiene contactos. Vamos. Rápido. Isidro ya estaba en la puerta, con las llaves del coche en la mano. Los llevaré al segundo refugio, el que don Antonio preparó en Ávila. Salimos corriendo hacia el coche. La noche era oscura, sin luna, y el aire olía a tierra mojada. Mientras Isidro arrancaba, vi luces al final del camino, 2 coches negros, avanzando rápidamente hacia nosotros. Apriétate el cinturón, gritó Isidro, pisando el acelerador. El Seat blanco salió disparado camino abajo, mientras los coches negros nos seguían a poca distancia. Tomamos curvas a velocidad peligrosa, las ruedas chirriando sobre el asfalto mojado. ¿Quiénes son?, pregunté, aferrándome al asiento. Hombres de tu hermana, respondió Manuel, que iba detrás. No podemos dejar que nos atrapen. Isidro conocía la carretera de memoria. Tomó un desvío repentino.
metiéndose por un camino de tierra que serpenteaba entre los olivos. Los faros traseros desaparecieron momentáneamente. Hemos perdido a uno, dijo Isidro. Pero el otro sigue ahí. ¿A dónde lleva este camino? Pregunté. A una vieja granja. Podremos escondernos allí hasta que amanezca. La granja apareció entre la niebla, medio derruida, con el tejado hundido en algunas partes. Isidro aparcó detrás de un montón de paja y apagó las luces. Silencio, susurró, y no enciendan ninguna luz. Esperamos, conteniendo la respiración, mientras el coche negro pasaba por la carretera principal. Sus faros barrían el campo en busca de nuestro rastro. Pasaron 5 minutos, 10, media hora. Creo que se han ido, dije al fin. Por ahora, respondió Manuel, pero volverán. Cristina no descansará hasta tenerte. Entonces, ¿qué hacemos? Mañana iremos a Madrid, directamente a la Fiscalía General del Estado. Presentaremos las pruebas y pediremos protección. ¿Y si la Fiscalía también está comprada? Manuel sonrió, una sonrisa astuta. He trabajado en esto durante 40 años. Beatriz, conozco a todos los fiscales de España, y sé quiénes son limpios y quiénes no. Tengo un contacto en la Audiencia Nacional, un juez incorruptible. Él se encargará de que la justicia siga su curso, y mientras tanto, nos mantenemos vivos. Pasamos el resto de la noche en la granja, sin dormir, escuchando cada ruido del exterior. Al amanecer, Isidro revisó el coche y confirmó que tenía suficiente gasolina para llegar a Madrid. Iremos por carreteras secundarias, dijo. Evitaremos los controles. El viaje fue tenso. Cada coche que se acercaba, cada moto que adelantaba, hacía que mi corazón se acelerara. Pero llegamos sin incidentes a las afueras de Madrid, a un polígono industrial en Getafe. Aquí tengo un taller, explicó Manuel. Nadie sabe que es mío. Podremos esperar aquí hasta la hora de la cita con el juez. El taller era grande, lleno de coches viejos en distintos estados de reparación. Había un pequeño despacho en la parte trasera, con un sofá mugriento y una mesa llena de papeles. Tengo que hacer unas llamadas, dijo Manuel. Vosotros quedaos aquí, no abráis la puerta a nadie. Se fue, dejándonos solos a Isidro y a mí. El silencio era incómodo. Isidro, ¿por qué hace todo esto? Quiero decir, podría haberse jubilado tranquilamente, olvidarse de los Mendoza. El anciano me miró con sus ojos tristes, porque le debo la vida a su padre. Hace 20 años, mi hija enfermó de cáncer. Necesitaba un tratamiento carísimo que yo no podía pagar. Don Antonio pagó todo, sin preguntar, sin esperar nada a cambio. Mi hija se salvó gracias a él. No sabía eso. Hay muchas cosas que no sabe, señorita, pero las irá descubriendo poco a poco. Manuel regresó al cabo de una hora, con el rostro grave. Malas noticias. El juez Jiménez, mi contacto en la Audiencia Nacional, ha desaparecido. ¿Desaparecido? Repetí. ¿Qué significa eso? Su familia dice que no volvió a casa anoche. Su coche está en el garaje, pero él no aparece. Cristina, probablemente, se está moviendo más rápido de lo que esperaba. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Manuel suspiró, pasándose una mano por el pelo. Tenemos otro plan, pero es arriesgado. Dígamelo. Hay un periodista de investigación en el país, un tal Álvaro Montes. Ha estado siguiendo el rastro de corrupción en el sector de la construcción durante años. Si le damos las pruebas, él se encargará de hacerlas públicas. La presión mediática obligará a la justicia a actuar. ¿Podemos confiar en él? He trabajado con él antes. Es honesto, y odia a los corruptos más que a nada en el mundo. Entonces, hagámoslo. Manuel hizo otra llamada. Esta vez, la conversación fue más larga. Cuando colgó, asintió. Montes nos espera en una hora en la redacción de El País, pero tenemos que ir con cuidado. Cristina tiene espías por todas partes. ¿Cómo vamos a entrar? Por el garaje subterráneo. Tengo un pase de acceso de cuando trabajaba como consultor para el periódico. Salimos del taller en una furgoneta vieja, con las carpetas escondidas en un compartimento secreto bajo el asiento. Isidro conducía. Manuel iba de copiloto, yo detrás, acurrucada entre cajas de herramientas. Llegamos al garaje de El País sin problemas. Un guardia de seguridad nos franqueó la entrada después de que Manuel mostrara su identificación. Subimos por las escaleras de servicio hasta el tercer piso, donde nos esperaba Álvaro Montes. Era un hombre de unos 40 años, desaliñado, con gafas de pasta y una barba de varios días. Olía a café y a tabaco. Manuel, dijo, estrechándole la mano, hacía tiempo. Demasiado. Álvaro, te presento a Beatriz Mendoza. Ella es la hija de Antonio. Montes me miró con curiosidad. He oído lo que pasó, lo del testamento.
Lo siento mucho, gracias, pero no estoy aquí para que me den el pésame, estoy aquí para luchar. Eso me gusta. Vamos a mi despacho. Hablamos allí. El despacho de Montes era pequeño, abarrotado de papeles y libros. Cerró la puerta con llave y bajó las persianas. Decime qué tenéis. Manuel abrió la carpeta y empezó a explicar. Yo completaba los detalles cuando era necesario. Montes escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminamos, se recostó en su silla y soltó un largo suspiro. Esto es enorme. No solo implica a Cristina Mendoza y a Javier Castillo, también a media docena de funcionarios, a 2 notarios, a un juez. ¿Puede publicarlo? Pregunté. Puedo, pero necesito tiempo para verificarlo todo, y necesito proteger mis fuentes. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, tal vez 2. No tenemos 2 semanas, intervino Manuel. Cristina ya ha intentado matarnos 2 veces. Entonces, tendréis que esconderos hasta que el artículo esté listo. Tengo un amigo que tiene una casa en la Sierra de Guadarrama. Está aislada, segura. ¿Podéis quedaros allí? ¿Podemos confiar en él? Pregunté. Es mi hermano, y odia a Cristina Mendoza casi tanto como vosotros. Aceptamos. No teníamos otra opción. Antes de irnos, Montes me entregó un teléfono móvil nuevo. Este está cifrado. Solo yo tengo el número. Si pasa algo, llámame. Salimos del periódico por una puerta trasera. Subimos a otro coche. Esta vez un todoterreno negro que nos esperaba en la calle. El conductor era un hombre joven, callado, que no habló en todo el trayecto. La casa en la sierra era hermosa, rodeada de pinos, con vistas a un valle cubierto de niebla. Allí pasamos los siguientes días, esperando, rezando, confiando en que Montes cumpliera su promesa, pero el destino tenía otros planes. El tercer día, sonó el teléfono cifrado. Era Montes. Beatriz, tengo que deciros algo. Pero no os asustéis. Dígame, han encontrado el cuerpo del juez Jiménez, en el río Manzanares, asesinado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cristina, sí, y eso no es todo. Han puesto una orden de búsqueda y captura contra ti. Te acusan del asesinato. ¿Qué? Eso es imposible. Han plantado pruebas. ADN tuyo en la escena del crimen. Testigos que te vieron cerca del río esa noche. Es una trampa perfecta. ¿Y ahora qué hago? Tienes que salir de España, inmediatamente. He hablado con un contacto en Francia. Puede conseguirte un pasaporte falso y un billete de avión a Brasil. ¿Brasil? ¿Y abandonar todo? ¿Dejar que Cristina y Javier se salgan con la suya? No te saldrás con la tuya si estás muerta, Beatriz. O en la cárcel. Vete, vive para luchar otro día. Colgué, temblando. Manuel me miraba, con el rostro demudado. Ha ido demasiado lejos, dijo. Pero Montes tiene razón. Tienes que irte. No pienso huir, respondí, apretando los puños. Prefiero morir luchando que vivir escondida. Entonces, tenemos que cambiar de estrategia. ¿A qué te refieres? Manuel sonrió, una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Si no podemos ir a la justicia, llevaremos la justicia a ellos, a su manera. ¿Cómo? Tu hermana y Javier van a dar una fiesta la semana que viene, en la mansión de la calle Serrano, para celebrar su compromiso oficial. ¿Cómo sabes eso? Tengo mis fuentes. Y tengo un plan. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Vas a ir a esa fiesta. Y allí, delante de todos sus invitados, vas a destapar la verdad. ¿Estás loco? Me matarán antes de que pueda abrir la boca. No si vas bien acompañada. He estado en contacto con viejos amigos. Gente que le debe favores a tu padre. Gente dispuesta a ayudar. ¿Qué clase de gente? Gente que sabe moverse en las sombras. Es militares. Es policías, expertos en seguridad. Te escoltarán hasta la fiesta y te sacarán si las cosas se ponen feas. ¿Y las pruebas? Las llevarás contigo. Copias digitales, documentos, grabaciones. Todo lo necesario para demostrar quiénes son realmente Cristina y Javier. Respiré hondo. Era una locura, pero también era mi única oportunidad. De acuerdo, dije, hagámoslo. Manuel asintió. Serio. Prepárate, Beatriz, porque dentro de 1 semana, el infierno se va a desatar en Madrid, y yo iba a ser quien prendiera la mecha. Los días previos a la fiesta fueron un torbellino de preparativos. Manuel contactó con sus contactos, hombres y mujeres que habían servido con mi padre en el ejército, que habían trabajado para él en el pasado, que le debían favores que nunca pudieron devolver. Uno de ellos era un hombre llamado Sergio Aguilar, ex boina verde, con el rostro marcado por cicatrices y los ojos más fríos que había visto jamás. Llegó a la casa de la sierra un martes por la noche, vestido de negro, sin equipaje,
Señorita Mendoza, dijo, estrechándome la mano con firmeza. He oído mucho de usted. Todo mal, espero. Todo interesante. Su padre me salvó la vida en Bosnia. Literalmente, me sacó de una emboscada cuando todos me daban por muerto. Le debo todo lo que soy. Entonces sabe por qué estamos aquí. Sé que quiere entrar en la fiesta de su hermana y ponerle una bomba informativa. Me parece un plan excelente. ¿Cree que funcionará? Sergio sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Funcionará si hacemos bien nuestro trabajo. Y yo hago bien mi trabajo. Los siguientes días los pasamos ensayando. Sergio me enseñó a moverme sin hacer ruido, a detectar amenazas, a reaccionar ante imprevistos. También me proporcionó un dispositivo de escucha oculto en un pendiente y un micrófono en el collar. Estaremos fuera, pero conectados, explicó. Si algo sale mal, decimos una palabra clave y entraremos a sacarle. ¿Cuál es la palabra clave? Tormenta. Si dice tormenta, significa que está en peligro inmediato. El día de la fiesta llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con un traje de chaqueta rojo, el mismo que había usado en la última cena de Navidad con mi padre. Era mi armadura, mi declaración de intenciones. Manuel me entregó una carpeta fina, con los documentos esenciales. Todo está aquí, las transferencias bancarias, los correos electrónicos, las grabaciones. También hay una copia en la nube, a la que solo tú tienes acceso. ¿Y si me registran al entrar? No lo harán. La fiesta es en la mansión de Serrano, pero la entrada es por el jardín. Habrá seguridad, pero no cacheos. Demasiados invitados importantes. ¿Seguro? Seguro. Cristina quiere presumir de su nueva vida. No va a incomodar a sus invitados. Tomé un taxi hasta la calle Serrano. El viaje fue silencioso, tenso. El conductor, un hombre mayor, intentó entablar conversación, pero mis respuestas monosilábicas lo desanimaron pronto. La mansión estaba iluminada como un árbol de Navidad. Globos blancos, guirnaldas de flores, un potocal con el nombre de los novios, Cristina Javier. Las letras doradas brillaban bajo las luces del jardín. Pagué al taxista y me quedé un momento en la acera, observando, coches de lujo aparcados en fila, hombres con smoking, mujeres con vestidos de alta costura, risa fingida, conversaciones vacías. Allí estaba yo, la desheredada, la fugitiva, la asesina según la policía, a punto de entrar en la guarida del lobo. Vamos, Beatriz, murmuré para mí misma, por papá. Crucé la puerta del jardín como si fuera la invitada más importante. Un camarero me ofreció una copa de cava. La acepté, aunque no pensaba beberla. Necesitaba mantener la cabeza despejada. Avancé entre los grupos de invitados, sonriendo, saludando con la cabeza a conocidos que me miraban con sorpresa. Algunos cuchicheaban a mi paso, otros me ignoraban deliberadamente. Y entonces la vi. Cristina estaba en el centro del jardín, vestida de blanco, con un vestido que debía costar más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Javier estaba a su lado, con un traje azul marino, su brazo rodeando la cintura de ella. Parecían felices, parecían enamorados, parecían invencibles, hasta que me vieron. La sonrisa de Cristina se congeló. Javier palideció visiblemente. Beatriz, dijo ella, recuperando la compostura más rápido de lo que esperaba. ¡Qué sorpresa! No sabía que estuvieras en la lista de invitados. No lo estoy, respondí, con una sonrisa igual de falsa, pero he pensado que no podía perderme la boda de mi querida hermana con mi exmarido. Los murmullos se extendieron entre los invitados. Algunos se acercaron, curiosos, otros retrocedieron, como si temieran que la situación explotara. Creo que deberías irte, dijo Javier, dando un paso adelante. Esto no es lugar para ti, ¿no? Levanté la voz, para que todos pudieran oírme. ¿No es lugar para la hija mayor de Antonio Mendoza? ¿Para la legítima heredera de Mendoza Construcciones? Tú no heredaste nada, dijo Cristina, con veneno en la voz. Papá te desheredó, todos lo sabemos. Ah, sí, saqué la carpeta de mi bolso, pues resulta que papá me dejó algo más que una carta. Me dejó la verdad. Javier hizo un gesto a los guardias de seguridad, que empezaron a acercarse, pero Sergio y su equipo ya estaban entre los invitados, mezclados, invisibles. Señorita Mendoza, dijo uno de los guardias, va a tener que acompañarnos. Ni hablar, respondí, abriendo la carpeta. Primero voy a contarles a todos estos encantadores invitados lo que su futura novia y su prometido han estado haciendo. No le hagan caso, gritó Cristina. Está loca, mató a un juez. ¿Maté a un juez? Reí. ¿El juez Jiménez? ¿El mismo al que tú mandaste asesinar porque iba a destapar tus fraudes? El silencio se hizo absoluto.
Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. ¿Tienes pruebas de eso? Supongo, dijo Javier, con sarcasmo. Tengo pruebas de todo, de las cuentas offshore en Suiza, de los sobornos a funcionarios, del testamento falso, del notario comprado, del asesinato del juez. Saqué una foto de la carpeta. Era una imagen de Cristina reunida con un hombre conocido en el mundo criminal, el gitano, un intermediario especializado en contratar sicarios. ¿Reconoces a este hombre, Cristina?, pregunté, mostrando la foto a los invitados. Es el mismo que contrató al asesino del juez Jiménez. Cristina dio un paso atrás, pálida como la cera. Eso es falso, dijo, pero su voz temblaba. Es un montaje. ¿También es un montaje esto? Saqué otro documento. La transferencia de 500.000 euros a una cuenta en Panamá, realizada 2 días antes del asesinato, con tu firma real, no la falsificada que usaste para el testamento. Javier intentó arrebatarme la carpeta, pero Sergio apareció de la nada y lo sujetó por la muñeca. Tranquilo, caballero, dijo, con voz calmada pero firme, deje que la señorita termine. Soltadme, gritó Javier, forcejeando. ¿Esto es un secuestro? No es un secuestro, dije yo, es una exposición pública, como la que merecéis. Me volví hacia los invitados, que nos miraban con expresiones que iban del horror a la fascinación. Señoras y señores, lamento haber interrumpido su velada, pero creo que tenían derecho a saber quiénes son realmente las personas a las que están celebrando. No le crean, gritó Cristina, con lágrimas falsas rodando por sus mejillas. Siempre tuvo celos de mí, siempre quiso todo para ella sola. ¿Celos? Reí amargamente. ¿De ti? Tú, que te acostaste con mi marido durante 2 años a mis espaldas. Tú, que falsificaste el testamento de nuestro padre. Tú, que mandaste matar a un juez para encubrir tus crímenes. No tengo por qué escuchar esto. Cristina se dio la vuelta para irse, pero yo no había terminado. Todavía no he terminado, grité. Hay algo más, algo que ni siquiera tú sabes. Se detuvo, todos se detuvieron. ¿Qué quieres decir? Papá no era tonto, Cristina. Sabía lo que estabas planeando, por eso preparó todo esto, por eso me dejó las pruebas, pero también hizo algo más. Saqué el último documento de la carpeta. Era un sobresellado, con el nombre de Cristina escrito a mano por mi padre. Esto es para ti. Papá me pidió que te lo entregara si algún día llegaba este momento. Cristina tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Leyó la carta en silencio, mientras los invitados contenían la respiración. Cuando terminó, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de lágrimas falsas, de rabia auténtica. Mientes, susurró. Todo esto es mentira. ¿Qué pone?, preguntó Javier, nervioso. Cristina no respondió. Arrugó la carta y la tiró al suelo. No importa lo que ponga. Esto no ha terminado. Oh, sí que ha terminado, dije, guardando la carpeta, porque mientras tú estabas ocupada planeando tu boda, yo ya he presentado todas estas pruebas en la Fiscalía Anticorrupción, y también en varios medios de comunicación. ¿Qué? Javier se quedó blanco. Esta noche, cuando todos ustedes estén cenando, las noticias hablarán de otra cosa, del escándalo Mendoza, de la hermana que asesinó a un juez, del marido infiel que se acostó con su cuñada. No puedes hacer esto, gritó Cristina. Ya lo he hecho. Me di la vuelta, sintiendo las miradas de todos los invitados clavadas en mi espalda. Caminé hacia la salida con paso firme, mientras Sergio y su equipo me escoltaban. Detenedla, gritó Javier a los guardias, pero ninguno se movió. Estaban demasiado confundidos, demasiado impactados por lo que acababan de presenciar. Salí del jardín, crucé la calle, y subí a un coche que me esperaba con el motor en marcha. Isidro estaba al volante. ¿Ha ido bien?, preguntó. Como la seda, respondí, dejándome caer en el asiento. Ahora solo queda esperar. ¿Esperar qué? Que el fuego que he prendido esta noche queme todo lo que toque. El coche arrancó, alejándose de la mansión de Serrano, mientras a lo lejos se escuchaban las sirenas de la policía. Cristina había llamado a sus contactos, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba en el aire, y nada podría detenerla ya. Las horas siguientes fueron un caos. Nos refugiamos en un piso franco en Lavapiés, propiedad de un antiguo compañero de Sergio. Allí, pegados a la televisión, vimos cómo se desarrollaban los acontecimientos. Primero fue un programa de cotilleos, que se hizo eco de la bronca en la fiesta de los Mendoza. Luego, un canal de noticias recogió la información y la amplió con datos que fuentes cercanas a la investigación habían filtrado. A medianoche, el escándalo era nacional. La Fiscalía Anticorrupción investiga a la heredera del Imperio Mendoza por fraude, soborno y asesinato.
el juez Jiménez. Las pruebas apuntan a Cristina Mendoza. Javier Castillo, el yerno perfecto, implicado en la trama. Manuel llamó por teléfono, exultante. Lo has conseguido, Beatriz. Los periódicos digitales ya están publicando la noticia. Mañana saldrá en todos los kioscos. ¿Y la policía? ¿Siguen buscándome? Sí, pero con menos intensidad. Ahora tienen otras prioridades, como detener a tu hermana. ¿La han detenido? Todavía no, pero han ido a registrar su casa. ¿Y la de Javier? Han encontrado documentos que confirman nuestras acusaciones. ¿Y qué pasa conmigo? Sigo siendo una fugitiva. Eso va a cambiar. He hablado con un abogado, un tal Fernando Rivas. Es especialista en casos de corrupción. Dice que puede conseguir que retiren los cargos contra ti si colaboras con la justicia. ¿Colaborar? ¿En qué sentido? Testificar contra Cristina y Javier. Entregar todas las pruebas que tengas. Declarar ante el juez. ¿Y si me arrestan en cuanto ponga un pie en el juzgado? No lo harán. Tengo un acuerdo verbal con la fiscalía. Te presentarás voluntariamente. Declararás. Y quedarás en libertad con cargos. Después, cuando se demuestre tu inocencia, los cargos se retirarán definitivamente. ¿Confías en ese acuerdo? Confío en el fiscal que lo ha propuesto. Se llama Elena Montero. Es la misma que llevó el caso Gürtel. No se deja comprar por nadie. Respiré hondo. Era el momento de la verdad. De acuerdo, haré lo que sea necesario. A la mañana siguiente, me presenté en los juzgados de la Plaza de Castilla. Iba acompañada de Sergio y de Fernando Rivas, mi nuevo abogado, un hombre menudo, de pelo cano y mirada inteligente. Tranquila, Beatriz, me dijo mientras subíamos las escaleras. Todo va a salir bien, y si no sale bien, entonces tendremos que pensar en un plan B, pero confío en que no será necesario. La sala de declaraciones será fría, impersonal, un juez, un fiscal, un secretario judicial, y yo, sentada frente a ellos, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Señorita Mendoza, comenzó el juez, ¿reconoce los hechos que se le imputan? No, señoría, soy inocente. ¿Tiene pruebas de ello? Sí, y estoy dispuesta a entregarlas. Durante las siguientes horas, declaré todo lo que sabía, las cuentas offshore, los sobornos, el testamento falso, el asesinato del juez, cada detalle, cada fecha, cada nombre. El fiscal, Elena Montero, tomaba notas sin cesar. De vez en cuando, hacía preguntas precisas, buscando huecos en mi relato, pero no los encontraba, porque todo era verdad. Cuando terminé, el juez me miró largamente. Señorita Mendoza, dados los testimonios y las pruebas que ha aportado, y considerando su colaboración con la justicia, dictamino su libertad provisional sin fianza, pero no puede abandonar el país sin autorización judicial. Entendido, señoría. Y una cosa más, añadió el juez, le recomiendo que tenga cuidado. La gente contra la que ha testificado es poderosa y peligrosa. Lo sé, señoría, pero ya no tengo miedo. Salí del juzgado sintiéndome más ligera. El sol brillaba sobre Madrid, y por primera vez en semanas, respiré aire puro. ¿Y ahora qué?, preguntó Sergio, que me esperaba en la puerta. Ahora, a esperar, y a prepararme para lo que venga. ¿Crees que vendrán a por ti? Seguro. Cristina no se rendirá tan fácilmente, pero esta vez, estaré lista. Sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto, de un número desconocido. Enhorabuena, Beatriz, has ganado una batalla, pero la guerra continúa. Nos vemos pronto. Sonreí, guardando el teléfono. Que empiece la guerra, murmuré, y supe, en lo más profundo de mi ser, que esta vez iba a ganar. Pasé 3 días en el piso franco de Lavapiés, sin atreverme a salir a la calle. Las noticias no dejaban de hablar del caso Mendoza. Cristina y Javier habían desaparecido. Según la policía, se habían esfumado como fantasmas, dejando atrás propiedades vacías, cuentas congeladas y una legión de acreedores enfurecidos. Fernando Rivas, mi abogado, me llamaba cada mañana para actualizarme. La fiscalía ha emitido una orden de busca y captura internacional, me dijo al cuarto día. Interpol está involucrada. Los han visto en Portugal, pero cuando la policía llegó, ya se habían ido. ¿Crees que volverán a España? No lo sé, pero si tienen algo de inteligencia, no lo harán. Se enfrentan a penas de hasta 30 años. 30 años, repetí, saboreando las palabras. Mi padre vivió 70. 30 años de cárcel significan que Cristina se pudriría en una celda el resto de su vida. Eso esperamos. Pero mientras tanto, tú tienes que seguir con tu vida. Has recuperado tu nombre, tu dignidad. Ahora tienes que reconstruir lo que destruyeron.
¿Reconstruir? ¿Cómo? No tengo dinero, no tengo casa, no tengo trabajo. Tienes algo mejor. Tienes la empresa. La empresa, Mendoza Construcciones, está en quiebra. Cristina la saqueó, no del todo. He estado revisando los documentos que me diste. Tu padre tenía un seguro de vida a tu nombre, y varias propiedades que no estaban a nombre de la empresa, sino a título personal. Están intactas. ¿Qué propiedades? Un piso en la calle Velázquez, una casa en Marbella, y varias participaciones en empresas tecnológicas. Nada del otro mundo, pero suficiente para empezar de cero. No quiero empezar de cero. Quiero recuperar lo que era mío. Entonces, hazlo. Reabre la empresa. Busca inversores. Demuestra que eres mejor que tu hermana. Medité sus palabras durante horas. Tenía razón. No podía quedarme escondida para siempre, esperando que Cristina apareciera. Tenía que tomar las riendas de mi vida. Al día siguiente, llamé a Manuel Romero. Manuel, quiero verte. Tengo un plan. Dime dónde y cuándo. Quedamos en un café de la calle Fuencarral, cerca de la sede de lo que había sido Mendoza Construcciones. Llegué antes que él, y pedí un café solo mientras observaba el edificio desde la ventana. 7 plantas de cristal y acero, con el logo de la empresa todavía en la fachada. Mendoza Construcciones. Desde 1985. ¿Cuántas horas había pasado allí, aprendiendo de mi padre, soñando con el futuro? Ahora el edificio estaba vacío, los cristales rotos en algunas ventanas, la entrada tapiada con tablones de madera. Los proveedores habían embargado el mobiliario, los bancos habían congelado las cuentas, los empleados habían sido despedidos. Manuel llegó puntual, como siempre, se sentó frente a mí y pidió un cortado. «¿Has estado pensando?», dijo, más como afirmación que como pregunta. «He estado pensando, y he tomado una decisión». «¿Cuál?». «Voy a recuperar la empresa». Manuel soltó una carcajada. «¿Recuperarla? Beatriz, está en ruinas. Debe millones. Los acreedores están esperando como buitres para hacerse con los restos». «Lo sé, pero también sé que mi padre construyó ese imperio desde cero. Y yo puedo hacer lo mismo». «¿Con qué dinero? ¿Con qué contactos?». «Con los que me quedan, y con los que tú puedas proporcionarme». Manuel me miró largamente, evaluándome. «Eres más dura de lo que parecías», dijo al fin. «Tu padre estaría orgulloso». «Entonces, ¿me ayudas?». «Ayudarte no, asociarme contigo». «¿Asociarte?». «Sí, quiero ser tu socia, no tu consejera, no tu mentora, tu socia, al 50%. ¿Y qué aportas tú?». «Contactos, experiencia, y algo de dinero que tengo ahorrado, suficiente para empezar». «¿Y qué gano yo?». «Una oportunidad, y un aliado en quien confiar». Apreté su mano por encima de la mesa. Trato hecho. Las siguientes semanas fueron un infierno de papeleo, reuniones y negociaciones. Tuvimos que lidiar con los bancos, con los acreedores, con los antiguos proveedores que no querían saber nada de nosotros, pero poco a poco, las cosas empezaron a funcionar. Manuel consiguió un préstamo de un fondo de inversión amigo. Yo vendí el piso de Velázquez y la casa de Marbella para obtener liquidez. Contratamos a un equipo reducido pero eficiente, un arquitecto joven llamado Pablo, una administrativa llamada Lucía, y un par de obreros que habían trabajado con mi padre desde el principio. La primera obra fue pequeña, reformar un piso en el barrio de Chamberí, nada glamuroso, pero era un comienzo. «Dentro de un año», le dije a Manuel mientras supervisábamos el trabajo, «habremos recuperado la mitad de lo que perdimos». «Dentro de un año», respondió él, «habremos duplicado lo que teníamos». «Eres optimista». «Soy realista. El mercado de la construcción está repuntando, y nosotros tenemos algo que los demás no tienen». «¿Qué?». «Tu apellido. El nombre de Mendoza sigue siendo respetado en este sector. La gente sabe que tu padre era un hombre honrado, y que tú eres su hija. Ojalá tuviera tu confianza». «No es confianza, es conocimiento. He estado en este negocio 40 años. Sé de lo que hablo». Las obras avanzaban bien. El piso de Chamberí quedó terminado en tiempo récord, y el cliente quedó tan satisfecho que nos recomendó a varios amigos. Pronto tuvimos más trabajos de los que podíamos abarcar. Contratamos a más personal. Alquilamos una oficina pequeña en la calle Almagro. Compré un coche de segunda mano, un Volkswagen Golf azul, modesto pero funcional. Por primera vez en meses, empecé a sentir que mi vida volvía a tener sentido, hasta que una noche, sonó el teléfono. Eran las 11 de la noche. Yo estaba en casa, revisando unos planos, cuando la llamada entró. «Número desconocido». «Diga, Beatriz». La voz era masculina, grave, con acento sudamericano. «Sí, soy yo». «¿Quién es?».
Soy un amigo que quiere ayudarte. ¿Ayudarme con qué? Con tu hermana. Sé dónde está. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde? No por teléfono. Tengo que verte en persona. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque tengo algo que te pertenece, algo que tu padre te dejó, y que Cristina robó antes de huir. ¿Qué es? No por teléfono, repitió. Mañana, a las 8 de la tarde, en el Parque del Retiro, junto al estanque. Ven sola, y no digas nada a nadie. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de ocurrir. Algo que mi padre me había dejado. ¿Qué podía hacer? Había vaciado la caja de seguridad. Había revisado todos los documentos. No quedaba nada, o eso creía yo. Al día siguiente, estuve tentada de no ir. Podía ser una trampa. Cristina podía haber enviado a alguien para capturarme, para matarme, pero la curiosidad pudo más que el miedo. A las 8 menos cuarto, llegué al Retiro. El parque estaba tranquilo, con los últimos rayos de sol filtrándose entre los árboles. Caminé hacia el estanque, observando a mi alrededor, buscando caras conocidas. Un hombre estaba sentado en un banco, junto al agua. Tendría unos 50 años, moreno, con bigote, vestido con un traje barato. Cuando me acerqué, se levantó. ¿Beatriz Mendoza? Sí. ¿Y usted? Llámeme Roberto. No puedo darle mi nombre real, todavía. ¿Por qué? Porque trabajo para gente que no quiere que hable con usted, pero tengo mis razones para hacerlo. ¿Qué razones? Roberto miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchaba. Su padre me salvó la vida, hace años, cuando yo trabajaba en sus obras. Tuve un accidente, una viga me cayó encima. Él mismo me llevó al hospital, pagó mi tratamiento, se aseguró de que mi familia no pasara hambre mientras yo me recuperaba. Era así, ayudaba a la gente sin esperar nada a cambio. Por eso estoy aquí, porque sé que su hermana le hizo daño, y porque tengo información que puede ayudarle a atraparla. ¿Qué información? Roberto sacó un sobre de su chaqueta. Aquí dentro hay una dirección. Es un pueblo en el norte de Portugal, cerca de la frontera con Galicia. Allí tiene una casa. No está a su nombre, sino a nombre de un testaferro. Pero ella vive allí. ¿Cómo lo sabe? Porque yo mismo la llevé. Trabajo como transportista, y ella me contrató para trasladar unas cajas desde Madrid hasta allí. No sabía que era yo hasta que llegué. Cuando la vi, lo comprendí todo. ¿Y no la denunció? No podía. Tengo familia, tengo miedo, pero cuando supe que usted estaba buscándola, decidí que tenía que ayudarla. Tomé el sobre, con las manos temblorosas. ¿Qué hay en las cajas que transportó? Documentos, supongo, y dinero, mucho dinero. Vi los fajos cuando cargaba el camión. ¿Sabe dónde está exactamente esa casa? Sí, incluso tengo una foto, por si acaso. Me mostró una imagen en su teléfono. Era una casa de piedra, rodeada de bosque, con un camino de tierra que llevaba hasta la puerta. Está aislada, dijo Roberto. No hay vecinos en kilómetros a la redonda. Perfecta para esconderse. ¿Por qué me da esto? Podría haber seguido con su vida, olvidarse de todo, porque le debía una a su padre, y porque creo en la justicia. Guardé el sobre en el bolsillo. Gracias, Roberto. No sabe lo que esto significa para mí. Tenga cuidado, señorita. Cristina no está sola. Hay hombres armados custodiando la casa, y tiene contactos en la policía portuguesa. Si va allí, tiene que ir bien preparada. Lo estaré. Regresé a casa con el corazón acelerado. Cristina estaba en Portugal, escondida, pero accesible. Podía ir a por ella, pero necesitaba un plan, y necesitaba ayuda. Llamé a Sergio Aguilar. Sergio, tengo una dirección. Cristina está en Portugal. ¿Estás segura? Sí, un contacto me ha dado la ubicación. ¿Y qué piensas hacer? ¿Ir a buscarla? ¿Sola? No, contigo y tu equipo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Beatriz, esto es peligroso. Ella tiene sicarios. Si vamos allí, puede haber violencia. Lo sé, pero no puedo dejar que se escape. Ha matado a un juez. Ha arruinado mi vida. Tiene que pagar por lo que hizo. De acuerdo, pero lo haremos a mi manera, con mi equipo, con mi plan. Y si las cosas se ponen feas, tú sales de ahí inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Prepárate. Salimos mañana al amanecer. Colgué y miré por la ventana. La noche había caído sobre Madrid, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas en la oscuridad. Mañana, todo terminaría, de una forma u otra. El viaje a Portugal fue largo y tenso. Viajábamos en 2 coches. Sergio, yo y 2 de sus hombres en el primero, otros 3 en el segundo.
siguiéndonos a distancia prudencial. Cruzamos la frontera por Fuentes de Oñoro, sin problemas. Los pasaportes falsos que Sergio había conseguido funcionaron a la perfección. La casa está a unos 20 kilómetros de la frontera, dijo Sergio, consultando el GPS, en medio de un bosque de pinos. El acceso es por una carretera secundaria. ¿Cómo vamos a entrar? Primero, reconocimiento. Mandaré a 2 hombres a pie para que evalúen la seguridad. Luego, decidiremos. Llegamos a un pueblo cercano, Vila Verde, y nos alojamos en una posada rural. Sergio y sus hombres se reunieron en una habitación para ultimar los detalles. Hay 3 hombres armados, informó uno de ellos, que había vuelto del reconocimiento. Patrullan el perímetro en turnos de 2 horas. También hay cámaras de vigilancia en las entradas. ¿Y Cristina? Pregunté. La hemos visto. Sale al jardín por las tardes, a tomar el sol. Parece tranquila, confiada. No sabe que estamos aquí, dijo Sergio. Eso juega a nuestro favor. ¿Cuándo atacamos? Pregunté. Esta noche, cuando esté oscuro, entraremos por el lado este, donde el bosque está más cerca de la casa. Neutralizaremos a los guardias y luego iremos a por ella. ¿Y si hay problemas? Entonces, usaremos la fuerza, pero intentaremos que no haya víctimas mortales. No queremos más problemas con la justicia. La espera fue angustiosa. Pasé las horas mirando el reloj, imaginando lo que podría salir mal. Cristina era astuta. Podía tener más guardias de los que habíamos visto. Podía haber preparado una trampa, pero ya no había vuelta atrás. A las 11 de la noche, nos pusimos en marcha. Caminamos en silencio por el bosque, guiados por la luz de la luna. Los hombres de Sergio se movían como sombras, sin hacer ruido, comunicándose por señas. Cuando llegamos al borde del claro, vi la casa, iluminada por focos exteriores. Parecía una fortaleza en miniatura, pero había puntos ciegos, zonas de sombra que nuestros hombres podían aprovechar. Sergio dio la señal. 2 de sus hombres se deslizaron hacia la izquierda, otros 2 hacia la derecha. Yo esperé con Sergio, el corazón latiéndome con fuerza. De repente, se oyó un ruido, un golpe seco, seguido de un gemido. Luego, silencio. Primer guardia neutralizado, susurró Sergio. Minutos después, otro ruido, y otro. Todos limpios, dijo su voz a través del auricular. Podemos avanzar. Corrimos hacia la casa. La puerta trasera estaba abierta, y entramos sin dificultad. El interior era lujoso, decorado con muebles modernos y cuadros caros. Dinero robado, pensé, dinero de mi padre. Subimos las escaleras. En el primer piso, una puerta entreabierta dejaba ver una luz tenue. Sergio hizo una seña. Yo me pegué a la pared, mientras él empujaba la puerta con cuidado, y entonces la vi. Cristina estaba sentada en una cama, leyendo un libro. Llevaba un camisón de seda blanco, y su pelo rubio caía suelto sobre sus hombros. Parecía una niña buena, una princesa de cuento, hasta que levantó la vista y me vio. Su expresión pasó de la sorpresa al terror, y luego a la rabia más pura que he visto jamás. Tú, dijo, con voz estrangulada. Yo, respondí, entrando en la habitación. He venido a cobrarme lo que me debes. ¿Cómo has encontrado este sitio? Eso no importa. Lo que importa es que se ha acabado. Cristina. La policía está de camino, tienes que responder por tus crímenes. ¿Mis crímenes? Soltó una risa histérica. ¿Hablas tú de crímenes? Tú, que siempre fuiste la favorita, la perfecta, la que nunca podía equivocarse. No soy perfecta, pero nunca maté a nadie, yo tampoco. El juez Jiménez, fue un accidente, no quería que muriera. ¿Accidente? Le disparaste 3 veces. Fue Javier, él disparó, yo solo estaba allí. Da igual. Eres cómplice, y vas a pagar por ello. Cristina se levantó lentamente, dejando el libro a un lado. ¿Sabes qué, Beatriz? Siempre te he envidiado. Tu inteligencia, tu belleza, tu facilidad para caer bien a la gente. Papá te adoraba. Yo siempre fui la segunda, la que nunca llegaba. Eso no justifica lo que hiciste, quizás no, pero tampoco me arrepiento. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, para tener lo que merecía. ¿Merecías robar? ¿Merecías matar? Merecías ser feliz. Y lo fui. Durante unos meses, fui feliz. Hasta que llegaste tú a estropearlo todo. No te estropeé nada. Te descubrí, que es diferente. Cristina sonrió. Una sonrisa triste. Da igual. Ya no tengo nada que perder. Así que haz lo que tengas que hacer. En ese momento, se oyeron sirenas a lo lejos. La policía portuguesa llegaba. Se acabó, dije. Sí, respondió ella. Se acabó. Y entonces, hizo algo que no esperaba.
Sacó una pistola de debajo de la almohada y se la llevó a la sien. Cristina, no, grité, dando un paso hacia ella. Déjame, dijo, con voz temblorosa. Déjame hacer esto a mi manera. No, no te voy a dejar. Eres mi hermana, te odio, pero eres mi hermana. ¿Hermana? Rió amargamente. Ni siquiera eso. Ya sabes la verdad. Soy adoptada. No soy sangre de tu sangre. Da igual. Te crié, te cuidé, te quise, pues debiste quererme mejor. Antes de que pudiera reaccionar, apretó el gatillo. El sonido del disparo resonó en la habitación como un trueno. Cristina cayó al suelo, con un agujero en la sien. Su sangre se extendió lentamente sobre la alfombra blanca, formando un charco oscuro. Me quedé paralizada, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Sergio entró corriendo, seguido de sus hombres. ¿Qué ha pasado?, preguntó, viendo el cuerpo. Se ha suicidado, respondí, con la voz hueca. No he podido detenerla. Sergio se arrodilló junto a Cristina, comprobando su pulso. Está muerta. Llama a la policía. Di que hemos encontrado a la fugitiva, pero que se ha suicidado antes de que pudiéramos detenerla. Uno de sus hombres sacó el teléfono y marcó. Yo me quedé allí, mirando el cuerpo de mi hermana, sintiendo nada, vacío total. Había ganado. Cristina estaba muerta. Javier sería capturado tarde o temprano. La justicia se había hecho, pero en lugar de alegría, solo sentía un peso enorme en el pecho. Había perdido a mi hermana, para siempre, y una parte de mí, una parte que nunca admitiría en voz alta. La había perdido mucho antes de aquella noche, mucho antes de que todo empezara. La noche en que Cristina murió, no dormí, me quedé en aquella habitación de hotel en Vila Verde, mirando el techo, reviviendo una y otra vez el momento en que el arma había disparado. El sonido del tiro aún resonaba en mis oídos como un eco interminable. A la mañana siguiente, la policía portuguesa me tomó declaración durante horas. Repetí la misma historia una docena de veces. Habíamos localizado a Cristina gracias a una pista anónima. Habíamos entrado en la casa. Ella se había suicidado antes de que pudiéramos detenerla. No mencioné a Roberto. No mencioné que habíamos neutralizado a los guardias. Sergio y sus hombres habían limpiado bien la escena, borrando cualquier rastro de nuestra entrada. El inspector portugués, un hombre llamado Rui Carvalho, parecía escéptico pero no tenía pruebas para contradecirme. Señorita Mendoza, dijo, cerrando su cuaderno, su versión de los hechos es coherente, pero tengo que preguntarle algo. Dígame, ¿está segura de que no hubo forcejeo? ¿De que no intentó usted quitarle el arma? Completamente segura. Cristina sacó la pistola y se disparó antes de que pudiera reaccionar. ¿Y por qué cree que lo hizo? Según nuestros informes, era una mujer que luchaba por su libertad. No parecía el tipo de persona que se rinde. Quizás se dio cuenta de que no podía escapar. O quizás prefirió morir antes que enfrentar la cárcel. Carvalho asintió lentamente. Puede ser. He visto casos similares. Gente que prefiere la muerte a la vergüenza. ¿Puedo irme ya? Sí, pero no abandone Portugal sin avisar a mi oficina. Es posible que necesitemos más declaraciones. Lo haré. Salí de la comisaría sintiéndome vacía. Sergio me esperaba en el coche, con el motor en marcha. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, pero quiero irme de aquí, volver a Madrid, ahora mismo. El viaje de vuelta fue silencioso. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar los paisajes de Portugal sin realmente verlos. Mi mente estaba en otra parte, en aquella habitación, en aquel disparo. Cuando llegamos a Madrid, eran casi las 10 de la noche. Sergio me dejó en el piso de lavapiés, no sin antes asegurarse de que la puerta estuviera bien cerrada. Descansa, me dijo. Mañana será otro día. Gracias, Sergio, por todo. No me des las gracias. Tu padre me salvó la vida. Esto es lo mínimo que podía hacer. Se fue, y me quedé sola en el silencio del piso. Encendí la televisión para tener ruido de fondo, pero las noticias solo hablaban de una cosa: la muerte de Cristina Mendoza. La fugitiva Cristina Mendoza se suicida en Portugal para evitar ser capturada. Fin de la búsqueda. La hermana de Beatriz Mendoza aparece muerta en una casa de Vila Verde. El caso Mendoza se cierra con la muerte de la principal acusada. Apagué la televisión. No podía soportar oír más. Al día siguiente, Manuel me llamó temprano. He visto las noticias, dijo. ¿Estás bien? No lo sé. Supongo que sí. Tienes que venir a la oficina. Hay cosas que tenemos que hablar. ¿Qué cosas? Cosas sobre tu hermana, y sobre Javier. ¿Han encontrado a Javier? No, pero hemos encontrado algo más, algo que creo que deberías ver. Fui a la oficina. Era pequeña, comparada con el imperio que había sido Mendoza Construcciones, pero era nuestra.
Olía a café recién hecho y a papel de obra. Manuel me esperaba en su despacho, con una carpeta abierta sobre la mesa. Siéntate, dijo. Esto va a ser difícil de oír. Dímelo ya. No puedo soportar más suspense. Hemos recibido una carta. De Cristina. La envió antes de huir, pero llegó ayer, después de su muerte. Una carta, para mí, para ti, pero la abrí porque no sabía de quién era. Perdona, no pasa nada. ¿Qué dice? Manuel me tendió la carta. El sobre era blanco, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la caligrafía de Cristina, esa letra redondeada y perfecta que siempre había envidiado. Dentro había varias hojas. La primera decía: Beatriz, si estás leyendo esto, significa que he muerto, o que estoy en la cárcel. En cualquier caso, ya no puedo hacerte más daño. Quiero pedirte perdón, no por lo que hice, porque no me arrepiento de nada, sino por no haber sido la hermana que merecías. Siempre supe que era adoptada. Mamá me lo contó cuando tenía 12 años. Justo antes de morir, me dijo que me quería como a una hija verdadera, que para ella no había diferencia, pero para mí sí la había. Crecí sintiéndome una intrusa, una impostora que ocupaba un lugar que no le correspondía. Tú eras la hija perfecta, la heredera legítima, la que papá admiraba. Yo solo era la niña que recogieron por caridad. Ese resentimiento creció dentro de mí como un tumor. Me consumió por dentro, hasta que no quedó nada más que odio. Odio hacia ti, hacia papá, hacia el mundo entero. Cuando conocí a Javier, vi en él a un aliado, alguien que también se sentía inferior, que también quería más de lo que la vida le había dado. Juntos planeamos todo. Fue idea suya lo del testamento falso, fue idea suya lo del juez. Yo solo lo seguí, porque estaba enamorada, porque creía que él me quería de verdad. Pero ahora sé la verdad. Javier nunca me quiso, solo quería mi dinero, mi posición, mi apellido. Cuando las cosas se pusieron difíciles, me abandonó, huyó solo, llevándose todo el dinero que pudo. Lo encontré, Beatriz, sé dónde está, escondido en Marruecos, en Tánger, esperando a que el escándalo se olvide para volver a España. Te dejo su dirección, no por ti, sino por mí, porque quiero que pague por haberme utilizado, por haberme hecho creer que era especial. Haz con ella lo que quieras. Cristina. Dejé la carta sobre la mesa, con las manos temblorosas. Es una trampa, dije. Tiene que serlo. No lo creo, respondió Manuel. He verificado la información. Javier está en Tánger, en un hotel de las afueras. Usa un nombre falso, pero es él. ¿Cómo lo sabes? Tengo contactos en Marruecos, gente que trabaja en el sector de la construcción. Uno de ellos lo vio hace 2 días. ¿Y qué hago? ¿Voy a buscarlo? No, deja que la policía lo haga. Les pasamos la información y ellos se encargan. ¿Y si se escapa antes de que lleguen? No lo hará. Cree que está seguro. No sabe que lo hemos encontrado. Pero la carta, Cristina dice que lo encontró. Si él sabe que ella lo sabía, Cristina está muerta. Javier no sabe que ella escribió esta carta. Para él, el secreto murió con ella. Medité sus palabras. Tenía razón. Pero una parte de mí quería ir yo misma, mirarlo a los ojos, ver cómo lo arrestaban. De acuerdo, dije al fin, pasaremos la información a la policía. Manuel asintió, aliviado. Haré la llamada. Mientras él telefoneaba a la comisaría, yo releía la carta de Cristina. Había algo en ella que no encajaba, algo que me molestaba. Manuel, dije cuando colgó, ¿tú crees que Cristina decía la verdad sobre Javier? Quiero decir, ¿por qué iba a mentir? No lo sé, quizás para vengarse de él, o quizás para tender una trampa. ¿Una trampa? ¿A estas alturas? Cristina era inteligente, podría haber planeado esto incluso después de muerta. Manuel me miró largamente. Eres más paranoica que yo, he aprendido, después de todo lo que ha pasado, no puedo permitirme confiar en nadie. Entonces, ¿qué sugieres? Que vayamos a comprobarlo nosotros mismos, antes de que la policía actúe. ¿Ir a Marruecos? ¿Estás loca? No, enviar a alguien de confianza, alguien que pueda verificar que Javier está allí. ¿Y quién? Sergio. Él tiene contactos en todas partes. Puede mandar a uno de sus hombres. Manuel suspiró, resignado. De acuerdo, hablaré con Sergio. 3 días después, recibimos la confirmación. Javier Castillo estaba en Tánger, registrado en el Hotel Riff con el nombre de José García. Había alquilado un coche y se movía poco, siempre acompañado de 2 guardaespaldas. Está protegiéndose, dijo Sergio, que había venido a la oficina para informarnos. Sabe que mucha gente lo busca. ¿Cuándo piensa actuar la policía? Pregunté. Mañana por la mañana.
Tienen orden de extradición. Lo detendrán en el hotel. Y si ofrece resistencia, entonces, usarán la fuerza. Pero confían en que se entregue sin problemas. Quiero estar allí, en Tánger. Imposible. No te dejarán acercarte. No hace falta que me acerque. Solo quiero ver cómo lo detienen. Ver su cara cuando se dé cuenta de que se ha acabado. Sergio y Manuel intercambiaron una mirada. Podemos organizarlo, dijo Sergio, pero tienes que prometerme que no intervendrás. Pase lo que pase, lo prometo. Viajé a Tánger al día siguiente, acompañada de Sergio. Llegamos por la tarde y nos alojamos en un hotel cercano al Riff. Desde la ventana de mi habitación, podía ver la fachada del edificio donde Javier se escondía. A las 6 de la mañana, sonó el teléfono. Era Sergio. La policía está en posición. Van a entrar en 10 minutos. Voy para allá. No, quédate donde estás. Te llamaré cuando termine. Sergio, es por tu seguridad. Si algo sale mal, no quiero que estés en medio. Colgó, frustrada, pero obedecí. Los 10 minutos se hicieron eternos. Miraba el reloj. Miraba la ventana. Rezaba para que todo saliera bien. A los 15 minutos, sonó el teléfono de nuevo. Beatriz, era la voz de Sergio. Tensa. Tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Javier no está. La habitación está vacía. Se fue anoche. Según el recepcionista. ¿Cómo? ¿Sabía que íbamos a por él? No lo sé, pero alguien le avisó. Cristina, dije, con amargura. La carta era una trampa. Quería que viniera aquí. Puede ser, pero también pudo haber sido otra persona. Da igual. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Ha desaparecido. Otra vez. Sentí una oleada de rabia. Había estado tan cerca de atraparlo. Volvemos a Madrid, dije, y empezamos de cero. ¿Estás segura? Sí, no voy a rendirme. Javier pagará por lo que hizo, tarde o temprano. Regresamos a Madrid esa misma noche. El viaje fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos. Cuando llegué al piso, encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente, sin sello. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita a mano. Querida Beatriz, sé que me buscas, y sé que casi me atrapas, pero no soy tan fácil de cazar. Cristina te mintió, yo nunca la quise, solo la usé para conseguir lo que quería, y ahora que está muerta, ya no me sirve, pero tú sí me sirves. Eres la última pieza del puzzle, la única que puede completar mi plan. Nos veremos pronto, cuando menos te lo esperes. Javier. El papel temblaba en mis manos, no de miedo, sino de rabia. Javier no solo había escapado, se burlaba de mí, me desafiaba, pero cometió un error, me había subestimado. Guardé la nota en un cajón, junto con la carta de Cristina, 2 pruebas de que mi lucha no había terminado. Que empiece el juego. Javier, murmuré, esta vez, voy a ganar yo. Pasaron 2 semanas, semanas de trabajo, de intentar reconstruir mi vida, de esperar noticias de Javier, pero no llegaban, hasta que un día, sonó el teléfono. Era un número desconocido, con prefijo de Madrid. Diga, Beatriz Mendoza. Era una voz femenina, joven, profesional. Sí, soy yo, me llamo Clara Moreno, soy periodista de investigación, trabajo para El Confidencial. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Sobre qué? Sobre Javier Castillo. Tengo información que puede interesarle. ¿Qué información? No por teléfono. Tengo que verla en persona. ¿Dónde y cuándo? Esta tarde, a las 5, en la cafetería central de la Plaza de Santa Ana. Venga sola. Colgué, con el corazón acelerado. ¿Otra trampa? ¿O una oportunidad real? Decidí arriesgarme. Fui a la cita, acompañada de Sergio, que esperaría fuera por si acaso. La cafetería estaba llena de gente, pero reconocí a Clara Moreno enseguida. Morena, 30 y pocos años, con una libreta en la mano y una expresión seria. Señorita Mendoza, dijo, levantándose, gracias por venir. Dígame lo que sabe. Clara sacó una carpeta de su bolso. He estado investigando a Javier Castillo durante meses, desde antes de que todo esto estallara. Tenía una corazonada de que era un corrupto. ¿Y qué ha encontrado? Más de lo que imagina. Javier no solo estafó a su familia, ha estado blanqueando dinero para el narcotráfico durante años. ¿Narcotráfico? Repetí, incrédula. Sí, tiene contactos con cárteles mexicanos y colombianos. Usaba Mendoza Construcciones como fachada para mover dinero sucio. ¿Cómo no lo descubrió mi padre? Porque Javier era muy cuidadoso. Usaba testaferros, cuentas offshore, empresas pantalla. Pero yo he conseguido rastrear algunas transacciones. ¿Tiene pruebas?
suficientes para empezar una investigación, pero necesito su ayuda. ¿Qué clase de ayuda? Usted conoce a Javier mejor que nadie, sabe cómo piensa, cómo actúa. Puede ayudarme a entender dónde puede estar escondido. No sé si puedo ayudarla. Llevo semanas buscándolo y no encuentro nada, pero usted tiene algo que yo no tengo. ¿Qué? Motivación. Y contactos. He oído que trabaja con un tal Sergio Aguilar, ex militar, hombre de recursos. ¿Cómo sabe eso? Soy periodista de investigación. Es mi trabajo saber cosas. La miré largamente. Algo en ella me inspiraba confianza. O quizás era la desesperación. De acuerdo, dije, le ayudaré, pero a cambio, quiero estar presente cuando encuentren a Javier. Trato hecho. Apretamos las manos, sellando el acuerdo. Por primera vez en semanas, sentí que el cerco se cerraba sobre Javier, y esta vez, no iba a escaparse. 3 semanas después de mi encuentro con Clara Moreno, estábamos sentados en el despacho de Manuel, revisando los últimos informes. La investigación había avanzado más rápido de lo que esperaba. Clara había conseguido rastrear varias cuentas vinculadas a Javier, y Sergio había localizado a uno de sus antiguos socios en Marbella, un hombre llamado Esteban Cruz que estaba dispuesto a testificar a cambio de inmunidad. Esteban Cruz era el contable de Javier, explicó Clara, extendiendo varios documentos sobre la mesa. Llevaba sus cuentas offshore desde hacía 5 años. Cuando Javier huyó, lo dejó tirado, sin pagarle lo que le debía. Ahora está furioso y quiere venganza. ¿Qué puede aportar?, preguntó Manuel. Pruebas de que Javier blanqueaba dinero para los cárteles, transferencias, correos electrónicos, grabaciones de conversaciones, todo. ¿Dónde está ahora?, pregunté. En un hotel de Marbella, bajo protección policial. Espera a que le concedan el estatus de testigo protegido. ¿Y cuándo declara? Mañana, ante el juez de la Audiencia Nacional. Entonces, mañana se acaba todo. Eso esperamos. Pero esa noche, recibí una llamada que lo cambió todo. Eran las 2 de la madrugada cuando sonó el teléfono. Número desconocido. Respondí con desconfianza. Diga, Beatriz. La voz era inconfundible. Javier. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué quieres? Quiero hablar, cara a cara. ¿Estás loco? La policía te busca. Si apareces, te detendrán. Por eso quiero vernos en un lugar seguro, para los dos. ¿Y por qué iba a querer verte? Porque tengo algo que te interesa, algo que tu padre escondió, algo que ni siquiera Cristina sabía. ¿Qué es? No por teléfono. Mañana, a las 12 del mediodía, en el cementerio de la Almudena, junto a la tumba de tu padre. Ven sola. Si veo a alguien más, me largo y no volverás a saber de mí. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé paralizada, con el teléfono en la mano. ¿Era una trampa? Seguramente, pero también era una oportunidad, la única oportunidad de enfrentarme a él cara a cara. Llamé a Sergio. Javier ha contactado conmigo. Quiere vernos mañana en el cementerio de la Almudena. Es una trampa. Lo sé, pero tengo que ir. Te acompañaré con mi equipo. Estaremos cerca, pero invisibles. No, dijo que si veía a alguien más, se iría. Entonces iremos con mucho cuidado, a distancia, sin que nos vea. De acuerdo. Al día siguiente, llegué al cementerio de la Almudena a las 11:30 de la mañana. El cielo estaba gris, amenazando lluvia. Llevaba un abrigo negro y gafas de sol. Aunque el sol apenas brillaba, caminé entre las lápidas hasta llegar a la tumba de mi padre. Una lápida de mármol blanco, con su nombre grabado en letras doradas. Antonio Mendoza García, 1955 a 2025, padre, empresario, hombre de bien. Me arrodillé frente a la tumba, sintiendo el peso de los meses pasados. Cuánto había cambiado mi vida desde aquel funeral, cuánto había perdido, cuánto había ganado. Hola, papá, susurré, he venido a terminar lo que empezaste. Bonitas palabras, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Javier estaba allí, vestido con un traje oscuro y gafas de sol. Parecía más delgado que la última vez que lo vi, más demacrado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, peligrosos. Javier, Beatriz, gracias por venir. No me dejaste elección. Siempre hay elección. Tú elegiste venir. ¿Qué es lo que querías mostrarme? Javier sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Primero, hablemos. Tengo una propuesta que hacerte. ¿Una propuesta? Después de todo lo que has hecho, escúchame antes de juzgar. Sé que me buscas, sé que tienes pruebas, pero también sé que no eres una asesina, no como Cristina. Cristina se suicidó, yo no tuve nada que ver. Ah, ¿no? Rió amargamente. Tú fuiste a buscarla.
tú la acorralaste, tú provocaste su muerte, ella se disparó, yo intenté detenerla. Da igual, el resultado es el mismo, y ahora quieres lo mismo para mí, quiero que pagues por tus crímenes, eso es todo, pagar, qué palabra tan fea, ¿y si te ofrezco algo mejor? ¿Una salida para los dos? ¿Qué clase de salida? Tengo dinero, mucho dinero, escondido en cuentas que ni la policía ni los cárteles conocen, podría compartirlo contigo, podríamos desaparecer los dos, empezar de cero en algún lugar lejano. ¿Estás loco? ¿Crees que aceptaría? Piénsalo. Con ese dinero podrías reconstruir el imperio de tu padre, podrías tener todo lo que siempre quisiste, lo que siempre quise era una familia, y tú me la arrebataste, yo no te arrebaté nada, tú misma te alejaste, siempre estabas trabajando, siempre ocupada. Cristina estuvo ahí para mí cuando tú no. No me culpes por tu traición, no te culpo, solo te explico las cosas como son. Me levanté, enfrentándolo. No quiero tu dinero, Javier, quiero justicia. Justicia, repitió, con sarcasmo. La justicia es un concepto inventado por los débiles para controlar a los fuertes, y los fuertes como tú acaban muertos o en la cárcel, quizás, pero no antes de conseguir lo que quieren. Javier metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Instintivamente, di un paso atrás, pero en lugar de un arma, sacó un sobre. Esto es lo que quería mostrarte, ábrelo. ¿Qué es? Algo que tu padre me dio antes de morir. Me dijo que te lo entregara si algún día las cosas se ponían feas. ¿Mi padre te dio algo a ti? ¿Por qué? Porque confiaba en mí, porque pensaba que yo era un buen hombre, porque no sabía lo que había entre Cristina y yo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había una carta, escrita con la caligrafía de mi padre. Querida Beatriz, si estás leyendo esto, significa que Javier ha cumplido su promesa de entregártelo, y significa que yo ya no estoy. Hay algo que nunca te conté, algo que descubrí demasiado tarde. Javier no es quien dice ser. Su nombre real es Javier Castillo Mendoza. Es mi hijo. Sí, hijo mío, de una relación que tuve antes de conocer a tu madre. Una relación breve, tormentosa, que terminó mal. La madre de Javier murió cuando él era pequeño, y yo lo entregué en adopción. No supe nada de él hasta que apareció en mi vida, años después, diciendo que quería conocerme. Me alegré, creí que era una segunda oportunidad, pero él solo quería venganza, venganza por haberlo abandonado, por haberlo negado. Lo siento, hija, te he fallado, te he puesto en peligro sin saberlo, pero ahora lo sabes, y puedes protegerte. Te quiere, papá. La carta cayó al suelo. Levanté la vista hacia Javier, que me miraba con una sonrisa triunfal. Eres, mi hermano, medio hermano, corrigió, tu padre y mi madre. Una aventura de verano que terminó en desastre. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no era el momento. Necesitaba que todo estuviera en su lugar, que Cristina y tú os enfrentarais, que yo pudiera recoger los restos. ¿Todo esto era por venganza? Todo esto era por justicia, la misma justicia que tú reclamas ahora. Tu padre me abandonó, me negó, me borró de su vida, yo solo le devolví el favor, pero mataste a un juez, arruinaste a cientos de familias con tus estafas. Daños colaterales. En toda guerra hay víctimas. No es una guerra, es una venganza personal, llámale como quieras. El caso es que he ganado, no has ganado nada. La policía te busca, los cárteles te buscan, no tienes salida, tengo una salida, y tú vas a ayudarme. ¿Yo? ¿Por qué iba a hacerlo? Porque si no lo haces, esta carta se hará pública, y todo el mundo sabrá que tu padre era un hipócrita, que abandonó a su propio hijo, que mintió durante años. Eso no me importa, ¿no? ¿Y a los accionistas de tu empresa? ¿A tus clientes? ¿A tus empleados? Cuando sepan que trabajan para la hija de un hombre que negó a su propio hijo, ¿qué pensarán? No tengo empleados. Apenas tengo empresa, pero la tendrás, y cuando la tengas, este secreto te perseguirá. Eres un monstruo, soy un superviviente, como tú. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de descubrir. Mi padre había tenido un hijo secreto. Ese hijo era Javier, y había estado tramando su venganza durante años. ¿Qué quieres? Pregunté al fin. Quiero un pasaporte falso, un billete de avión a un país sin extradición, y el dinero suficiente para empezar de cero. ¿Y si me niego? Entonces, la carta se publica, y tu padre será recordado como un mentiroso y un hipócrita. Mi padre era un buen hombre, cometió errores, pero era bueno. Los buenos hombres no abandonan a sus hijos. Tú no sabes lo que pasó, no sabes por qué lo hizo. Sé lo suficiente, y sé que merezco una compensación. No te mereces nada,
Entonces, no tenemos nada que hablar. Javier se dio la vuelta para irse, pero antes de que diera 3 pasos, una figura surgió de entre las tumbas. Era Sergio, y detrás de él, media docena de agentes de la Policía Nacional. Javier Castillo Mendoza, dijo Sergio, queda usted detenido por los delitos de fraude, blanqueo de capitales, asesinato y tentativa de asesinato. Javier se quedó petrificado, miró a Sergio, miró a los policías, y luego me miró a mí. Me has traicionado, dijo, con voz helada. Te he detenido. Es diferente. ¿Cómo sabías que iba a venir? Porque te conozco. Eres arrogante. Siempre has creído que eres más listo que los demás, y esa arrogancia te ha llevado a la cárcel. Los agentes se acercaron, esposaron a Javier y empezaron a leerle sus derechos. Él no opuso resistencia, solo me miraba, con una mezcla de odio y admiración. Eres más dura de lo que pensaba, dijo, mientras se lo llevaban. He aprendido de la mejor, de mi padre. Tu padre era un cobarde, mi padre era un hombre que cometió errores, pero también fue un hombre que intentó redimirlos. Al final, me dejó las herramientas para detenerte. Eso es más de lo que tú has hecho nunca. Javier no respondió, se limitó a sonreír, una sonrisa que me heló la sangre. Mientras los agentes lo introducían en el coche patrulla, me quedé sola en el cementerio, frente a la tumba de mi padre. La carta de Javier estaba en el suelo, medio pisada. La recogí y la guardé en el bolsillo. Lo siento, papá, susurré. Lo siento por no haber sabido la verdad. Lo siento por no haber estado ahí para ti. No tienes por qué disculparte, dijo una voz a mi espalda. Era Manuel. Había estado allí todo el tiempo, observando desde lejos. ¿Sabías lo de Javier? Pregunté. Lo sospechaba. Tu padre me lo contó antes de morir. Me pidió que te protegiera, pero también que no te dijera nada hasta que fuera necesario. ¿Por qué? Porque quería que lo descubrieras por ti misma, que entendieras la magnitud de la traición, y que tomaras tus propias decisiones. Y si hubiera aceptado su oferta, no lo habrías hecho. Eres demasiado orgullosa, demasiado honesta, como tu padre. No sé si eso es bueno o malo. Es bueno, créeme. Manuel me puso una mano en el hombro. Vamos, dijo, terminemos con esto. Hay que preparar el juicio. ¿Cuánto tiempo crees que estará en la cárcel? Si todo sale bien, cadena perpetua, por el asesinato del juez, por fraude, por blanqueo. No volverá a ver la luz del sol. ¿Y los cárteles? ¿No intentarán matarlo en la cárcel? Es posible, pero esa no es nuestra guerra. Asentí, tenía razón. Mi guerra había terminado. Salimos del cementerio bajo la lluvia que empezaba a caer. El coche de Sergio nos esperaba en la puerta. Subí, y mientras nos alejábamos, miré por la ventanilla trasera, viendo cómo la tumba de mi padre se perdía entre la niebla. ¿Y ahora qué? Preguntó Manuel. Ahora, a vivir, a reconstruir lo que destruyeron, a hacer honor al apellido Mendoza. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Seguir adelante, como siempre he hecho. ¿Sola? No, con vosotros, con los que han estado a mi lado. Manuel sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Tu padre estaría orgulloso, eso espero. El coche se perdió entre el tráfico de Madrid, mientras la lluvia lavaba las calles, como si quisiera borrar los pecados del pasado, pero yo sabía que algunos pecados no se borran, se aprenden, se superan, y se convierten en parte de quien eres. Javier estaba en la cárcel, Cristina estaba muerta, mi padre había descansado en paz, y yo, Beatriz Mendoza, estaba libre, libre para empezar de nuevo, libre para ser feliz, libre para escribir mi propia historia. El juicio contra Javier Castillo Mendoza duró 6 meses, las pruebas eran abrumadoras, las grabaciones, las transferencias bancarias, los testimonios de los testigos protegidos. El fiscal presentó un caso sólido, sin fisuras. Javier intentó defenderse, contrató a los mejores abogados, pero no pudo escapar de la verdad. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos: asesinato en primer grado del juez Jiménez, fraude fiscal, blanqueo de capitales, soborno a funcionarios públicos, y tentativa de asesinato contra mi persona. La sentencia fue histórica: 3 condenas consecutivas a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 40 años. Cuando el juez leyó la sentencia, Javier me miró desde el banquillo. No había odio en sus ojos, solo una especie de resignación, como si hubiera sabido desde el principio que este sería su final. ¿Estás satisfecha?, me preguntó cuando los alguaciles se lo llevaban. No, pero estoy en paz. Eso es lo mismo. No, la satisfacción es temporal, la paz es permanente. No respondió.
Se limitó a bajar la cabeza y dejarse llevar. Salí del tribunal sintiendo un peso que se desvanecía. Había terminado. Por fin, Manuel me esperaba en la puerta, con una botella de cava y 2 copas. Brindemos, dijo, por el final de una pesadilla, y por el comienzo de algo nuevo. ¿Qué será? No lo sé, pero sea lo que sea, será mejor que esto. Bebimos en silencio, viendo cómo el sol se ponía sobre Madrid. Al día siguiente, fui al cementerio a visitar la tumba de mi padre. Llevaba flores blancas, sus favoritas. Me arrodillé frente a la lápida y estuve allí un largo rato, sin decir nada. Al final, solo susurré, lo conseguí, papá, terminé lo que empezaste, ahora descansa en paz. Me levanté, me sequé las lágrimas, y caminé hacia la salida. El sol brillaba alto en el cielo. Un nuevo día comenzaba, y yo estaba lista para vivirlo.